¿Qué puede pasar con el dólar? Alternativas de inversión, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Y qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante? Cortita y al pie, como hacemos en Focus. Bien, perfecto. Vamos a estar viendo entonces qué está pasando con el dólar, qué es lo que puede ocurrir con el dólar, que es algo que a todos los argentinos realmente nos interesa, no solamente como ahorristas y como personas que el promedio gana en pesos, tiene su sueldo en pesos, sino también como inversores, porque eso también va determinando cómo se van a ir moviendo algunas de nuestras inversiones, sobre todo las que están atadas al dólar. Entonces, ¿qué puede pasar con el dólar en Argentina? Para entender qué puede pasar con el dólar en Argentina es importante recordar lo siguiente. Si el gobierno logra mantener bajo control el déficit fiscal, es decir, no gasta más de lo que ingresa y evita emitir más dinero, hay una alta probabilidad de que el dólar baje y se acerque hacia la zona de pisos, que esto ronda entre los 1.000 y 1.300 pesos. Para los que siguen en el canal saben que desde febrero aproximadamente venimos hablando de que si se mantienen justamente estas condiciones, cuando el dólar oficial llegue hacia la zona de los 1.000 pesos, la diferencia con el dólar contado con liquidación debería ser mucho menor y las tasas de interés y la inflación deberían estar más alineadas. Sin embargo, si esto ocurre y el dólar queda muy bajo, podría surgir un problema de competitividad para las empresas argentinas. En este punto, la clave sería reducir los impuestos, que actualmente son muy altos, para que las empresas puedan competir mejor en el mercado. Dicho esto, de corto plazo, realmente no apuntamos a que haya una suba en el dólar, por lo menos teniendo en cuenta este panorama que se ha explicado anteriormente. Ahora dicho esto, ¿cuáles pueden ser entonces algunas alternativas de inversión, teniendo en cuenta que el dólar a lo mejor no sube tanto como lo esperado, por lo menos en este corto plazo? No estamos hablando de largo plazo, sino más bien un corto plazo. En estos casos es importante, si uno se quiere dolarizar y quiere comprar dólares, buscar comprar en zonas de piso o mismo aprovechar estas brechas que tenemos con el dólar MEP, por ejemplo, y con lo que es el dólar blue en la calle. Tener en cuenta que el dólar MEP está muchísimo más barato, por ende podemos dolarizarnos mucho más baratos y salir a vender en todo caso el dólar blue afuera, que eso se llama o se cataloga como dólar puré. No hay que hacerlo todo el tiempo, pero sí que es una herramienta para dolarizarse muy fácil el dólar MEP, que si uno quiere después puede hacer una diferencia directamente y especificarse de vuelta. Por ende, aprovechar las herramientas que nos da el mercado en sí, como en este caso el dólar MEP, en caso que queramos dolarizar. En caso que ya estemos apuntando a invertir, a hacer operaciones de corto o mediano plazo, como las que hacemos constantemente aquí en el canal, lo óptimo aquí es hacer a lo mejor alguna tasa en pesos. Pero ojo, porque la tasa en pesos va a ser muy competitiva con la inflación y lo más probable es que sea muy por debajo, como por ejemplo las cauciones. Por ende, se puede caucionar por días o por fin de semana para aprovechar que el dólar a lo mejor se puede mantener estable entre la zona de los 1.000 a 1.300 pesos y justamente hacer una tasa fija en pesos, ¿sí? Mientras el dinero esté líquido. Se puede hacer con cauciones o se puede hacer con algunas letras, ¿bien? Que también pagan una tasa fija en pesos. Les voy a estar dejando algunas aquí para tener en cuenta que puede ser de las mejores alternativas. Teniendo en cuenta que con cauciones o con letras podemos hacer tasa fija en pesos, no es para invertir de lleno justamente en pesos y sacar la tasa fija, sino más bien para esa liquidez que nos va sobrando los fines de semana, por ejemplo caucionar o a lo mejor otra parte tenerlo en letras, pero siempre apuntar a lo mejor a hacer algunas inversiones de renta variable. Por ende, estos momentos en el que tenemos un dólar a lo mejor que se puede ver de cierta forma planchado por un tiempo, es como que el mismo mercado nos invita a dar ese siguiente paso a operar en renta variable. Podemos hacer la diferencia, como les decía al principio, aprovechar las brechas que tenemos entre el dólar MEP y después el dólar blue que tenemos en la calle, hacer alguna tasa fija en pesos por día, por semana, por los fines de semana, el tiempo que la plata no está invertida, y después pasar a lo mejor a algún activo local como alguna acción o algún CEDAR, en todo caso como plano extranjero, que tenga potencial de suba, porque teniendo en cuenta que si tenemos potencial de suba en el mercado de Estados Unidos, como por ejemplo algún CEDAR como de los que venimos viendo como MicroStrategy, como HUD, como Micron, entre otros, sí que podemos sacar una diferencia real y nominal en dólares si el activo en dólares está subiendo. Mismo si la acción local en pesos también está subiendo y el dólar se mantiene planchado, también es un rendimiento dolarizado, porque si el dólar está planchado y tenemos un buen rendimiento en pesos, también pasa a ser un interesante rendimiento que después, trasladado a dólar o convirtiéndolo en dólar, también vemos una ganancia nominal en dólares. Por ejemplo, algunas empresas locales que yo particularmente estoy operando, caso como Morixe, como Bima, como Banco Hipotecario, esperando alguna corrección en Galicia, a lo mejor para que encuentre piso, sobre todo en estos momentos, a lo mejor donde hay un poquito más de incertidumbre en el mercado, para salir a comprar y operar a mediano plazo. Otros activos como Transgener, como Metrogas, como Enor, entre otros. Ya saben que todos estos activos lo estamos operando en el grupo en conjunto. Tienen link en la descripción, en el primer comentario, en caso que se quieran unir, porque estamos operando todas las semanas. Entonces, para resumir y recapitular, ya saben que se puede hacer una diferencia con las brechas entre el dólar MEP y el dólar blue. Caso contrario, podemos ir haciendo una tasa fija en pesos con cauciones o con letras, que son dos instrumentos que nos ofrece el mercado, sobre todo algún fin de semana o por días en la semana, a medida que vayan dándose oportunidades en el mercado, tanto en acciones como en CEDAR, ya apuntado obviamente a un perfil de riesgo ya un poco más moderado
y agresivo. Pero dependiendo el perfil de riesgo, podemos ir aplicando algunas de estas herramientas, o mismo si tenemos riesgo alto, podemos hacer todo el circuito completo de dolarizarnos barato, de hacer tasa fija en pesos y de operar acciones y CDRs, teniendo en cuenta con un dólar que no se puede estar disparando por lo menos en el corto plazo. Por lo menos es un panorama posible, evidentemente no es necesariamente el único que puede llegar a ocurrir. Sí que podemos beneficiarnos con estos movimientos que pueden ser de corto, de mediano e incluso de largo plazo. Dicho esto, entonces comentame si estás invirtiendo en alguno de estos activos que hemos hablado del video del día de hoy. Coméntanos qué panorama tenés vos sobre el dólar de aquí al corto o al mediano plazo. Y ya sabes que si te gustó el video te puedes suscribir, que nos ayuda un montón para crecer esta comunidad de inversores. Nos estamos viendo en el video del día de mañana. Chau chau.